Estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional por la provincia del Chubut de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres. Muy buenos días, los saluda a todo el equipo de trabajo del Mejor de los Días, Gonzalo, Belén, Luis y Adrián, quien le habla. ¿Cómo le va, diputado? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien, diputado. Sí, un poco lo que veníamos hablando y los temas que van surgiendo en la agenda pública. En primer lugar, nos gustaría saber su opinión respecto del rol del Congreso, ¿no? Durante este contexto particular de la cuarentena, de la pandemia, ¿no? ¿Qué opina del desarrollo de las leyes que se están dando y cómo cambió la dinámica de negociación y de consensos que se tienen que llegar necesariamente para temas que son importantes? Sí, bueno, yo creo que el rol del Congreso en esta pandemia sigue siendo el mismo que antes. Creo que es una actividad esencial, creo que hay que contemplarlo como tal, sin ningún tipo de privilegio. Por eso yo soy de los que sostienen que debería sesionarse de manera presencial con los protocolos sanitarios que corresponden, entendiendo que si el lugar físico del Congreso no responde a estas necesidades, se puede hacer en otro lado. Digo esto porque las sesiones de manera remota, como bien dijiste, complican lo que es la negociación en labor parlamentaria, le quita fuerza al debate y también condiciona la agenda parlamentaria, porque no es lo mismo negociar un tema o incluso presentar sobre tabla un tema de manera presencial, consensuando con otros bloques opositores o con el propio oficialismo, que estando condicionado de manera virtual a que te habilite o no la palabra el presidente de la Cámara, en este caso Sergio Massa. Yo creo que si bien hay un acuerdo implícito de que todos los temas que se traten en el Congreso en el transcurso de el aislamiento obligatorio, de la pandemia, tengan que ver directamente o indirectamente con el COVID, creo que debería haber una agenda más amplia y estoy convencido que los diputados, por ser una actividad esencial, no debemos tener ningún tipo de privilegio, ¿no? Como las fuerzas que son una actividad esencial le ponen el cuerpo a la pandemia, los trabajadores de la salud y tantos otros, bueno, los diputados no deberían ser la excepción. Hola Ignacio, ¿cómo te va? Luis Ficela te habla. ¿Cómo estás, Luis? Te consulto si el llamado impuesto a la riqueza pasa primero por la Cámara de Diputados y si es algo en lo que apoyaría o no Juntos por el Cambio. Mira, finalmente ese proyecto no salió de comisión, no tuvo dictamen, justamente por diferencias del propio oficialismo, donde incluso había posiciones antagónicas de parte de la bancada oficialista, con Yasky a la cabeza, versus el propio ministro de Economía, que planteaba que el proyecto era más tribunero que efectivo en términos de recaudación o para poder motorizar la economía. Yo no soy de los que estaba en contra desde un principio conceptualmente con gravar al capital, sin tanto título grandilocuente y demagogo, sí pensar en una matriz fiscal menos regresiva, mejor dicho, ¿no? Que podamos quitarle la pata encima un poco al impuesto al trabajo, a la producción y empezar a gravar el capital. Me parece que iría de una matriz más equitativa, más justa, teniendo en cuenta que tenemos una de las cargas fiscales más altas del mundo y me parece que era un disparador para dar una discusión mucho más profunda en la cual habían varios proyectos para trabajar, pero insisto, lo que más resonó, que es el proyecto de Yasky, el propio Ejecutivo Nacional no le dio curso, ya que consideró incluso que era una propuesta más demagoga que efectiva para un contexto de pandemia.
Bien, buenísimo, Ignacio, gracias. Belén Stutz te habla. Te quería hacer una consulta con esta propuesta que ustedes habían presentado en base a los impuestos, ¿no? Y un sector del mercado que se habla mucho son los emprendedores y las pymes. ¿Ustedes presentaron alguna propuesta distinta? ¿Tienen en mente algo? ¿Están armando algo para este sector justamente en esto, en lo impositivo o en algún otro sector para desarrollar? Bueno, nosotros presentamos una serie de medidas del tipo fiscal y crediticio. La última que presentamos, que así no te referís a ese proyecto, es la exención del IVA por 4 días para reactivación del consumo. Yo creo que es momento de pensar en la pospandemia, en el día 1 de la pospandemia, sí, donde los más afectados, que son los comercios, esto lo vemos en gran parte, lo vemos en todo el país, pero en el caso puntual de Chubut, se ha visto que la mayor destrucción de empleo se ha dado justamente en el sector del comercio. Esto lo hablé con las cámaras, lo hablé con el propio sindicato de empleado de comercio. Así que el hecho de... Sí, sinceramente no estaba al tanto de esta propuesta. Si la querés contar y explayar, muchísimo mejor, así nos enteramos. Sí, es una medida promocional similar a la que se han hecho en otros países para reactivar el consumo con una política de shock. Son 4 días de exención impositiva de IVA puntualmente, donde eso genera un crédito fiscal para el comerciante y obviamente un beneficio con un descuento del 21% sobre cualquier cosa mueble que se venda en el ámbito de la República Argentina, durante 4 días, que se pueden distribuir de manera discrecional según lo que considere la autoridad de aplicación en el segundo semestre de este año. Ajá, bien, clarísimo. Ignacio, hay algunos destellos, digamos, de esta idea de no sé si llamarlo de bajar impuestos, porque en realidad es como una leve promoción, llámale, pero ¿por qué no hay una propuesta de fondo, ¿no? en el hecho de bajar la carga tributaria? En general, lo digo tanto en el gobierno de Cambiemos o ahora, y a la vez de bajar el gasto, ¿no? Digo porque bajar impuestos significaría también tener que tocar el gasto público. Entonces, ¿por qué no existe nunca esa propuesta que diga, mira, podemos bajar 3 puntos del IVA y reducir el gasto público en este sector? Sí, yo creo que la agenda es complementaria, no es una u otra. A mí me parece que la agenda de austeridad fiscal tiene que venir de la mano de una agenda de crecimiento. De hecho, poder bajar impuestos justamente es una forma de motorizar la economía. Nosotros presentamos dentro de este paquete económico incluso la derogación de el artículo de la ley de emergencia que suspende el pacto fiscal, que entre otras cosas lo que planteaba era una baja progresiva del impuesto más regresivo que existe, que justamente es ingresos brutos. Esto es una medida para adherir a través de las provincias, y en nuestro caso en Chubut, que es el único caso que difiere del resto de las provincias con los municipios, justamente apuntando a esto, ¿no? Para tener mayor densidad de empresas, para poder escalar en la cadena de valor, para poder generar más laburo, tenemos que brindar herramientas, facilidades y no estar constantemente viendo con una voracidad recaudatoria donde se puede poner un palo en la rueda para el que quiere emprender o invertir, sobre todo en una región que es todavía más caro que en el resto del país. La baja progresiva del ingreso bruto iría de la mano de un compromiso de inversión en capital, de inversión en tecnología, para ser cada vez más competitivo. Esto no es un esquema de promoción industrial, es distinto, es simplemente tratar de darle un alivio fiscal fundamentalmente a la industria y a la pequeña y mediana empresa. Exactamente. Y dentro de lo que se viene hoy, y agradeciéndole ya su tiempo, hoy se va a dar la comunicación al mediodía, se espera, del comunicado del presidente
tanto con Horacio Rodríguez Larreta como con Axel Kicillof, acerca de cómo van a ser las medidas que se van a anunciar, ¿no?, con respecto a las aperturas en una zona que, si bien difiere mucho de la realidad que nos toca vivir en Chubut, en Comodoro en particular. ¿Qué piensa usted de la gestión de la pandemia y de la apertura que se viene al respecto? ¿Cómo se está dando? Yo creo que el propio gobierno instaló una falsa grieta o un falso dilema de la salud versus la economía, y estamos viendo los resultados de eso, ¿no? Estamos viendo que en su momento, como fue una propuesta de la oposición, no se hizo una mesa de reactivación productiva llamando a los mejores del sector, como se hizo en materia sanitaria, y sucede esto: al no haber conocimiento científico, hay un esquema de improvisación constante donde la coyuntura se lleva absolutamente toda la agenda y es muy difícil pensar en el día después. Por eso tomamos la decisión también de citar al ministro Culfas y también Guzmán, pero no con ánimo de interpelar solamente, sino de ponernos a disposición para formar parte de esa mesa. A mí me parece que si bien han habido resultados positivos en términos sanitarios, me parece que en materia económica la Argentina se ha visto en una situación de contracción de oferta y demanda en simultáneo más grande en la historia del capitalismo. Esto ha pasado en otros países, con la diferencia de que nosotros no tenemos la espalda económica y financiera que tienen otros países. El golpe nos encontró con la guardia baja y creo que hay que poner más énfasis y hacer más hincapié justamente en el día después, que hoy por lo menos la agenda evidentemente pasa únicamente por otro lado. Claro. Bueno, excelente, Ignacio, la verdad has hecho un gran resumen. Y te quería hacer la última pregunta, ahora sí, si es que tienen alguna agenda post pandemia, ¿no? Además de esta idea que comentabas, si tienen alguna otra idea, algo que nos quieras adelantar o de alguna forma que podamos tener la primicia de algo que estén trabajando. Mira, hay dos proyectos para mí son claves y que tienen que ver con nuestra región, con la Patagonia, sobre todo Patagonia Sur, que es una agenda de competitividad. Lo que estamos planteando es una compensación fiscal para los sobrecostos que implica la zona desfavorable. Eso no implica ir en detrimento de los derechos del trabajador y de las conquistas que se han ido logrando en el transcurso de estas últimas décadas, sino que se compense ese 20, 25 y hasta 50% que se genera en algunos casos por zonas desfavorables para la región Patagonia Sur. Esto, insisto, no es fomentar ningún rubro en particular, sino es estar en igualdad, en igualdad de condiciones que provincia de Buenos Aires y la zona centro. Claro, y por otro lado, que haya un criterio objetivo y que se coparticipen los aportes del Tesoro Nacional, que hoy se manejan de manera discrecional. Claro. Bueno, diputado, le agradecemos muchísimo su tiempo y seguramente vamos a estar volviendo a consultarle algunas otras cuestiones. Desde ya le agradecemos nuevamente la comunicación telefónica para con nosotros y será hasta cualquier otra oportunidad. Que tenga una excelente jornada. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y un abrazo a todo el equipo de la radio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.